sido y es una referencia en el tema de la defensa de la sanidad pública de Madrid, y queremos hablar con ella para tratar asuntos relacionados con la situación de la sanidad pública. Buenas tardes, doctora Mar Noguerol. Estamos encantados de Buenas estar con tardes. usted, y además le agradecemos que a pesar del mucho trabajo y además de dedicación que tiene a este asunto de la sanidad pública, pues nos pueda atender, y queríamos agradecérselo. ¿Quiere que nos llamemos de usted, de tú? De tú, De tú, bueno, pues nos llamamos de tú en este caso. Buenas tardes, Mar. buenas tardes. Quería hacerte algunas preguntas, y la primera es, ¿cuál es la situación de la sanidad pública en Madrid en este momento? Es una pregunta un poco generalista, Uy, como ya ves, si tardarías una hora sí. en contestarla, seguro, pero en líneas generales los tres o cuatro temas más importantes a señalar, ¿cuáles serían? Hombre, yo creo que la sanidad pública, mirándola en su conjunto, si lo miramos en su conjunto, aunque yo conozco mejor la atención primaria, lógicamente, pero vamos, para mí está en un estado en el que no acaba de salir del shock de la pandemia, porque viene arrastrando, o sea, entró en la pandemia con una serie de déficits estructurales importantísimos, o sea, en atención primaria, por supuesto, hay una falta de recursos humanos que es notoria y que nos tiene en una situación crítica crónica, o sea, ya no es que digas es que es en este momento, es una situación cronificada ya. Y en hospitales, pues también con una desinversión y saliendo todavía de todo un proceso de infrafinanciación, de trasvase lento pero seguro hacia la sanidad privada. Y bueno, y luego pues el suma, pues por ejemplo el tema de los swap por el que estáis ahí, pues es tremendo, tremendo. O sea, se cerraron en marzo de 2020 y ahora dicen que los reconvierten en PAC, que dejan no sé cuántos con médicos, no sé cuántos sin médicos, o sea, una cosa increíble, una falta de respeto a la población notoria. Entonces, yo creo eso, que con todos estos déficits y esta problemática y esta crisis estructural que tenía la sanidad pública madrileña, nos metemos en una pandemia que nos ha destrozado, o sea, nos ha arrasado, a los profesionales nos ha arrasado, a todos los niveles, anímicamente, físicamente, o sea, ha puesto además sobre la mesa eso, todos estos déficits estructurales, o sea, toda la falta de una centralización, la falta de una dirección realmente con liderazgo, hemos tenido un poco los profesionales pues que buscarnos la vida, entonces todavía estamos ahí un poco saliendo del shock. Es curioso cuando comentabas esto de lo de la financiación y tal, o sea, como sin embargo en estos años pues salen diciendo en la prensa que han dejado de gastar dinero de lo que tenían presupuestado. O sea, hay cosas que no han explicado nunca, como a dónde se fueron los 4.000 millones de euros que dio el gobierno central para la sanidad pública. Claro, te sospechas que la deuda oculta que puede haber con la privada de toda la fase primera de la pandemia también tenga que ver con esto y que se esté ahorrando para esto, ¿no? El caso es que el futuro, o sea, estos años han bajado los presupuestos, han despedido a 11.700 trabajadores a 31 de marzo, ¿eh? De contratos COVID, negando ya además que la COVID había desaparecido, cuando claro, si mides la COVID nada más por ingresos en planta o por ingresos en UFI, pero y la COVID en atención primaria, que nos pasamos el día atendiendo COVID, que estamos en la séptima ola, que no paramos, y además es que salimos de una y viene otra y otra y otra, y no nos deja ni respirar ni recomponernos. Entonces, claro, pues se han deshecho alegremente de miles de trabajadores, además experimentados, que venían de pasarlo mal, de pasarlo duro, y ahora pues estamos en una situación, bueno, el verano va a ser crítico, el otoño-invierno no quiero ni pensar en ello, en fin, pues eso, una situación crónica, definiría yo. Bueno, la doctora Noguerol, hay que decir en primer lugar que sabe de lo que habla. Y lo sabe primero porque es médico de familia, médica, ¿cómo diríamos? En este caso, Médica, médica de familia. Además claro, es igual que hay directora abogado y de... abogada. Muy bien. Además es directora de salud del Centro de Salud Cuzco, en Fuenlabrada, como habrán visto que poníamos en los subtítulos, y tiene una larga marcha frente a temas tan simples como la defensa de la sanidad pública, y básicamente debido a eso pues ha tenido sus problemas, de los que luego hablaremos quizás, aunque solo sea por encima, porque si hay algo que preocupa o que disgusta al gobierno de la Comunidad de Madrid es perder votos debido a alguno de estos temas, y tanto los temas de sanidad como educación y algún otro pues son temas capitales
porque son pilares del bienestar social de la comunidad, de una sociedad. Antes hablábamos, aunque fuera muy por encima, de que la sanidad privada se ha disparado. En estos 10 últimos años ha aumentado 9 puntos el número de madrileños que se han anotado, que ahora son parte de la sanidad privada, por lo menos para hacer ciertas consultas. ¿Eso se debe básicamente al deterioro de la sanidad pública o se debe a algún otro tema? Bueno, a ver, se debe obviamente a un interés político, eso está muy claro. O sea, que hay un interés político que lo vienen manifestando todos los gobiernos anteriores y recordemos la trayectoria en la sanidad, Esperanza Aguirre, Ignacio González, el intento de privatización ya generalizado en Madrid, que paramos profesionales y población unidos codo a codo. Se inició en 2012, 2013 y 2014, las mareas blancas. Y bueno, y luego pues también la política de Cristina Cifuentes y la actual. O sea, está claro que la sanidad es una oportunidad de negocio para emprendedores. Entonces, igual que en ese momento cuando vendieron los hospitales, pues uno se lo vendieron a un empresario de Puerto Rico que ni había pisado España. Entonces, bueno, es una gran oportunidad de negocio y eso lo tienen muy claro. O sea, que en primer lugar hay pues una decisión política clara. Y luego también, pues ahí los déficits estructurales, la infrafinanciación que estamos diciendo de la pública, es la pescadilla que se muerde la cola. Todo eso acaba rebotando en la sanidad privada. O sea, además ahora ya la sanidad privada son grandes emporios, grandes multinacionales. Y de hecho, o sea, lo que era antes la Iguala con la clínica pequeñita y tal, que cuando se complicaba acababas en el hospital grande, eso ya tienen otro proyecto, que es el de grandes hospitales. En la zona sur tenemos un buen ejemplo de todos los que tenemos varios hospitales privados grandes y con servicios de urgencias, que además han absorbido a muchísimos profesionales de la sanidad pública y que se forman en la sanidad pública, aunque ya van también teniendo sus universidades privadas que les nutren también de profesionales. Y entonces, pues bueno, claro, encima después de la pandemia, que ha habido una eclosión, como llamo, de recuperar el tiempo perdido, o sea, el oftalmólogo al que se me fue la cita y no me llamaron más, el otorrino, vuelve la gente a hacer trabajo físico, a moverse más, musculoesqueléticos en nuestra zona sur, que hay mucho más trabajo físico que en otros lugares. Entonces, ha habido una eclosión tal también de necesidades de salud, las actividades activas. Se había paralizado, por ejemplo, lo que es el Prevecolon, el programa de detección precoz del cáncer de colon. Entonces, ahora que se ha retomado es impresionante la cantidad de diagnósticos precoces que se están haciendo de lesiones premalignas o malignas. Entonces, bueno, pues todo el cáncer de mama, el programa de detección precoz del cáncer de mama, todo eso se había aparcado y de repente ha habido una eclosión, igual que en atención primaria, el volver a retomar los controles de los enfermos crónicos, todo esto. Entonces, se ha producido un colapso ahora de la sanidad pública impresionante. Y todo eso, pues, ¿a quién le acaba redundando? A los que hacen esas pólizas. Las pólizas con las que hacerte antes una ecografía, con la que hacerte antes una resonancia magnética, con la que hacerte antes una endoscopia. O sea, están pues subiendo como la espuma de manera vertiginosa en estos meses. Hay un tema que a mí me gustaría tocar, aunque solo fuera por encima. La Unión Europea da unos datos de los países de la Unión, de los países europeos, acerca de cómo había afectado la pandemia, especialmente en los años 2020 y 2021. Básicamente todos los países han perdido, casi todos han perdido una parte de los años de vida que tenía la gente, de la esperanza de vida que tenía la gente, de tal manera que, por poner un ejemplo, España, en estos 2 últimos años, en el año 20 y el año 21, pues ha retrocedido la esperanza de vida de la gente en España, los españoles ha retrocedido 1 año y medio. Y ese año y medio es el que había ganado precisamente en los últimos 10 años, entre el año 2010 y 2020. Pero curiosamente, el problema que se ha dado en sitios como Madrid, y a mí me gustaría que esto fuera pues, una advertencia por la cuenta que nos tiene, Madrid ha perdido, que es un tema que hay que considerar, ha perdido la esperanza de vida, de Madrid, ha perdido aproximadamente la gente más de 3 años. Se calcula que pueden ser unos 3,5 años en los últimos 2 años. Siendo Madrid anteriormente pues la primera provincia, la primera comunidad de España en expectativa o en esperanza de vida. Eso yo creo que básicamente enfrenta a la situación de la sanidad con la realidad que se puede dar
con la realidad que se puede dar y que está confrontando precisamente la política sanitaria de Madrid. No sé si esto tiene sentido o no. A ver, yo es algo que no tenía analizado con cifras, con datos como has dado tú, pero vamos, yo creo que todos tenemos dos sensaciones, porque todos los que hemos vivido en Madrid, o sea, primero en Madrid ha habido unas tasas de incidencia elevadísimas y una transmisión espectacular, o sea, porque ha sido la comunidad autónoma con las medidas más relajadas, o sea, y además escondiendo detrás de ello toda una pelea política que no tenía ningún sentido, o sea, era el momento de estar todos unidos contra la pandemia, que era una situación terrible. O sea, la mortalidad de esta pandemia ha sido terrible porque la abordamos sin saber qué era, sin saber qué hacer con ella, o sea, no sabíamos cómo tratar a los pacientes, en los hospitales ensayaban fármacos, o sea, se ha hecho primero empíricamente hasta que se han empezado a hacer ensayos con fármacos, ha tardado muchísimo, en una situación de desbordamiento total y absoluto, los pasillos de las urgencias, las UCIs llenas, los hospitales habilitando todas las zonas de quirófano, suspendiendo todo, o sea, estábamos absolutamente perdidos. Entonces, claro, en toda esa primera etapa la mortalidad ha sido altísima. O sea, luego la etapa final del año pasado se empieza a controlar con la vacunación. La vacunación ha sido determinante, o sea, ha cambiado totalmente el panorama. Por supuesto, seguimos viendo mucha enfermedad, pero enfermedad leve. Entonces, yo creo que eso, junto con lo de la gestión de las residencias, que creo que ha sido especialmente escandaloso en Madrid, o sea, pues creo que ha determinado un exceso de mortalidad que todos los tenemos bastante claro. O sea, la alta transmisión, la relajación de las medidas y la gestión de las residencias. Pero vamos, ya te digo que yo nunca lo he analizado con cifras. O sea, yo es lo que yo analizo racionalmente, que puede explicar lo que ha pasado en Madrid. Sí. Bueno, en este tipo de deterioro, que es lo que queremos por lo menos frenar, ¿hay posibilidad de revertir la situación? La situación de deterioro Hombre, de es la que es lo que estoy diciendo, es que sanidad. esto son decisiones políticas, depende de dónde pongas el foco y en dónde quieras invertir. O sea, claro, si prefieres dar becas escolares a los colegios privados y tal, a gente que gana un dineral, ¿no? En vez de invertir en la sanidad pública, o sea, es que eso son decisiones políticas. El dinero está ahí, está presupuestado, llega mucho dinero a Madrid, fondos europeos, entonces, pero claro, si lo das a otras cosas, si te enteras de repente de que han justificado que han dado 600.000 euros a atención primaria y resulta que los han gastado en poner unas pantallas para hacer el contagio del aforo que nos las plantaron en la entrada de los centros y que no se han encendido nunca, y en eso se han gastado 600.000 euros, que claro, todo eso se detrae de haberlo podido gastar en otras cosas. Pues claro, entonces es a lo que vamos, son decisiones políticas y una gestión adecuada, O sea, que el dinero es de todos, una gestión eficiente de los recursos. Sí. Te iba a preguntar, tú eres una referencia en Madrid y también en otras partes de España, estoy seguro, de la lucha, del esfuerzo de los profesionales por mantener la sanidad pública. Eh, la pregunta está relacionada con, yo creo, con la situación que se ha dado al saber que la comunidad pues ha determinado abrirte un expediente, básicamente por motivos que me gustaría preguntarte, y además pues eso es como si fuera, yo creo que un castigo, entre comillas lo vamos a llamar, por haberte significado y además haberte significado de manera clara, siendo directora de un centro de salud y ejerciendo además como médico de familia. ¿Qué nos puedes decir ante esta fórmula que ha utilizado la Comunidad de Madrid para callar a disidentes, entre comillas, como te ha pasado? Sí, pues que han optado por la forma de mayor tortura al profesional, porque esto ya no es ni maltrato al profesional, esto es tortura al profesional. Los incidentes en los que se basan en el expediente se remontan al año pasado, que son 2 incidentes que en otro marco serían totalmente intrascendentes, de los que podemos tener todos los días los directores de centros de salud, que tratamos pues de dirigir los centros con la mayor eficiencia posible, incluidas las suplencias que te acontecen de la noche a la mañana, a lo mejor para una baja, para cualquier ausencia, un problema familiar, y que tienes pues que intentar hacerlo con gente que conozca el trabajo, que pueda sacar el trabajo adelante, etcétera. Y sin apoyo, porque es que el Departamento de Recursos Humanos en Atención Primaria, en vez de ayudar, lo que hace es poner zancadillas, sin ningún tipo de apoyo, ni para conseguir suplentes, o sea, todos los suplentes médicos los tenemos que buscar, o que al final acaban siendo doblajes de médicos, los directores de centro, las reducciones de jornada, que si no, no se cubren. O sea, al final es un búscate la vida
Pero cuando te buscas la vida y les interesa castigarte por otras razones, pues te guardan 2 hechos puntuales en los que yo me enfrenté con el servicio de contratación por unas bajas cortas, porque iban a poner unas personas que no sabían nada y entonces una la cancelamos y en la otra pues se puso al suplente, pero ya había ido otra persona llamada por el centro que se le puso en otro concepto y punto. O sea, 2 incidentes, ya te digo, totalmente irrelevantes. El problema es que, bueno, eso debió de quedar en un cajón y luego pues se dieron más sucesos, o sea, se dieron protestas de directores contra otra gran ocurrencia de recursos humanos, que fue decir que habíamos abusado de los doblajes médicos y entonces que los iban a limitar a que faltara más de un 25% de la plantilla médica, lo cual es ya una auténtica barbaridad, o sea, nos dejaban una situación increíble. Y bueno, pues ahí pues muchos directores nos opusimos y luego, bueno, pues vinieron algunas cartas mandadas desde mi buzón de dirección, pidiendo la renovación de los contratos COVID, que los iban a cancelar a 31 de diciembre, las 11.000 y pico personas y los 700 médicos, y pidiendo pues que los médicos además que vinieran a los centros de salud. Y luego, pues cuando la presidenta hizo las declaraciones, que es el vídeo ese que estáis poniendo ahí, en el que porque convocamos unas concentraciones de repulsa en los centros, porque sale diciendo que el problema de la primaria es que las administrativas cuelgan los teléfonos y que de repente los médicos desaparecen. Y ahí estoy yo diciendo que en este centro no se le cuelga el teléfono a nadie y que los únicos médicos que desaparecen son los que dan positivo en COVID. En plenas Navidades, en plena quinta ola, que fue terrible para atención primaria, sexta ola, que fue terrible para atención primaria, y bueno, pues cuando les interesa lo sacan este año en enero, pues ya está, para agradecerme los servicios prestados, especialmente, o sea, de mis 25 años de ejercicio profesional en mi consulta, los 6 años como directora y los 2 últimos años que han sido para contarlos, pues me abren un expediente y me suspenden como médico, además, que es lo más grave, porque me acusan de unas supuestas faltas acontecidas en mi labor como directora. Nada que ver con mi labor como médico. Te iba a preguntar también, la atención primaria me ha parecido, en los últimos tiempos aquí en Madrid principalmente, está un tanto denostada, no sé cuál es tu impresión, es decir, una unidad clave para hacer que la prevención de las enfermedades se pueda controlar principalmente o desde el inicio, pues no tiene el interés primero para los estudiantes y en segundo lugar ahí me da la sensación también para las autoridades que deben controlar o deben tomar decisiones determinadas. Falta gente para la primaria ahora, no solo de Madrid, sino también a lo mejor de algunos sitios, pero muy especialmente de Madrid. Y no entiendo demasiado cuál es la situación de la atención primaria y por qué se le presta menos o se le da menos fuerza. No sé. Pues porque da menos brillo, porque claro, lo que da brillo políticamente son los hospitales. Entonces, bueno, pues claro, en atención primaria que con muy escasa tecnología, o sea, y basándonos en la entrevista clínica, en la farmacoterapia, en la fisioterapia, en métodos diagnósticos pues baratos pero eficientes, pues al final atendemos el 90% y solucionamos de los problemas de salud de la población. Y además el que un paciente pueda tener una visión de conjunto biopsicosocial, que no le vea por aparatos, que no sea el corazón, el hígado, la tripa y la columna, ¿no? Pues es altamente eficiente y disminuye la mortalidad, y lo sabemos porque hay publicaciones al respecto, y la continuidad de los médicos de familia disminuye la mortalidad, el conocimiento del paciente. Pero eso pues da menos lustre, entonces claro, la tecnología también es más cara, entonces pues se invierte menos y ese es el problema, que la inversión es bajísima y en la Comunidad de Madrid especialmente baja. O sea, la media del resto de las comunidades autónomas anda entre el 13-14% y Madrid anda entre el 10-11%. O sea, eso es mucho dinero sobre lo que es un presupuesto de la Comunidad de Madrid. Es un presupuesto enorme. Entonces, como no hay una apuesta por ello, o sea, pues es que, claro, al final cada vez se va degradando más. Luego las condiciones laborales en la Comunidad de Madrid no son nada de buenas, ni económicamente, o sea, trabajando en privadas o en las urgencias ya la gente gana más dinero, ni a nivel de conciliación laboral con la familiar, pues la gente no quiere trabajar en atención primaria. Sí, sí, sí. Bueno, pues en referencia a lo que hemos hablado, ¿se te ocurre alguna cosa más? Vamos a
a conectar ahora otra vez con el centro de urgencias o ex centro de urgencias, veremos en lo que queda el asunto. Pero antes de eso, pues en primer lugar queríamos agradecerte que hubieras estado con nosotros y agradecértelo mucho. En segundo lugar, nos gustaría también, si tienes alguna cosa que comentarnos en cuanto al esfuerzo que deberíamos hacer para apoyar las decisiones personales y los esfuerzos personales que estáis haciendo, pues principalmente el personal sanitario en sanidad, pues nos gustaría que nos dijeras algo. Pues mira, yo es que hago un llamamiento a lo mismo que fue la Marea Blanca de 2012, que es ese triángulo que yo decía entre la población, los centros de salud y los hospitales. O sea, es determinante el estar unidos y no dejar que nos dividan, que es lo que pretenden muchas veces. Salimos de la pandemia del aislamiento dando palmas todos los días a los sanitarios y luego se pasó a vituperarnos a los sanitarios y ya es que eso, pues cosas como lo que me han hecho a mí, pues es que a la gente le enciende. O sea, entonces el mantener esa unidad, el que no nos fragmenten, el que no nos pongan unos contra otros. Yo no es que le diga a la gente que nos entienda en la situación en la que estamos de sobrecarga, pero sí hago un llamamiento a por encima del enfado, del inmediatismo, de la rabia contra los déficits del sistema, entender también que hay unas personas detrás que realmente estamos peleando para que se dé una atención con la mayor calidad posible. No siempre es posible y habrá muchos fallos, pero que yo creo que lo bueno, lo valioso, la joya de nuestra sanidad son los profesionales y eso siempre vamos a seguir estando ahí. Así que muchísimas gracias por darnos esta voz. Gracias a ti por haber estado con nosotros y explicarnos el tema tan clarísimamente. Muchas gracias. Hasta la próxima.